Imaginen el olor acre de la leña empapada en brea. Escuchen el crepitar de las llamas devorando la madera. Sientan cómo el humo negro asfixia el cielo de París. En una tarde gélida de marzo. Año 1314. Una pequeña isla en medio del Sena. Atado a un poste, envuelto en un infierno de fuego, yace un anciano de barba blanca. Su cuerpo, destrozado por 7 años de torturas brutales. No es un hereje cualquiera. No es un criminal común. Es Jacques de Molay, el 23º y último gran maestre de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Los Caballeros Templarios. Mientras las llamas lamen su carne, el anciano no grita. Alza el rostro hacia las nubes de ceniza y con una voz que hiela la sangre de verdugos y reyes, lanza una maldición que resonará por siempre. Clemente, y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo ante el tribunal de Dios antes de 1 año, para que rindáis cuentas por vuestros crímenes. ¿Cómo es posible que los guerreros más letales, ricos y venerados de la cristiandad terminaran ardiendo en la hoguera por orden de los mismos reyes a los que juraron proteger? Lo que ocurrió no fue solo la destrucción de una orden militar. Fue el colapso de un ideal, el final trágico y sangriento de los estados cruzados y el mayor robo legalizado de la Edad Media. Esta es la crónica de una traición absoluta, de la caída de Tierra Santa y del misterio eterno de los Caballeros Templarios. Para comprender la magnitud de esta traición, debemos retroceder 2 siglos, al corazón ardiente de Oriente Medio, año 1019. La primera cruzada había conquistado Jerusalén en un baño de sangre, fundando estados frágiles y vulnerables. Pero aquellos territorios eran una isla cristiana en medio de un océano hostil. Los caminos polvorientos hacia los lugares santos se habían convertido en trampas mortales. Miles de peregrinos europeos caían asesinados a diario por bandidos y ejércitos sarracenos. En medio del caos, 9 caballeros franceses liderados por Hugues de Payens se presentaron ante el rey de Jerusalén. No llevaban más que sus espadas, sus caballos y una fe inquebrantable. Hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia. Entregaron sus vidas para proteger a los peregrinos. Conmovido, el rey les concedió un espacio en la explanada del antiguo templo de Salomón. Allí nacieron los templarios. Pero la historia de aquellos 9 hombres pobres estaba destinada a transformarse en un imperio. Gracias al apoyo del monje más influyente de Europa, San Bernardo de Claraval, la orden recibió el reconocimiento papal. De pronto, los monjes guerreros quedaron exentos de impuestos. No respondían ante reyes ni obispos, solo obedecían al sumo pontífice. La imagen del caballero envuelto en un manto blanco, con una cruz roja sangre sobre el pecho, se convirtió en símbolo de terror para sus enemigos y de esperanza para la cristiandad. No eran soldados comunes, eran máquinas de guerra que abrazaban el martirio. Su regla era de hierro, nunca retroceder, a menos que la desventaja superara 3-1, y jamás rendirse. Antes de chocar contra las líneas enemigas, su lema hacía temblar la tierra. Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, da la gloria. Durante casi 2 siglos, los templarios fueron la columna vertebral de la defensa de Tierra Santa. Erigieron fortalezas inexpugnables, castillos de piedra maciza que se alzaban como gigantes en el desierto, el imponente crac de los caballeros, el castillo del peregrino. Y paralelamente perfeccionaron una logística tan avanzada que inventaron la banca moderna. Un peregrino depositaba su oro en París
recibía un pagaré cifrado y retiraba sus fondos en Jerusalén. Los templarios se convirtieron en los tesoreros de Europa. Acumularon riquezas incalculables, vastas extensiones de tierra y una flota que rivalizaba con la de cualquier reino. Pero mientras el poder financiero del Temple crecía en Europa, la arena de Tierra Santa se teñía de sangre. El sueño de los estados cruzados comenzó a desmoronarse. Saladino, genio militar y unificador, aplastó a los ejércitos cristianos en la fatídica batalla de los Cuernos de Hattin en 1187. Recuperó Jerusalén. A pesar de los esfuerzos de reyes como Ricardo Corazón de León, la marea musulmana, ahora liderada por los implacables mamelucos de Egipto, resultó imparable. El acto final de esta tragedia se escribió en 1291. El último bastión cristiano de importancia, la próspera ciudad de San Juan de Acre, fue asediada por el sultán al-Ashraf Khalil. Más de 100.000 hombres, máquinas de asedio colosales. Dentro de la ciudad, apenas 15.000 defensores, liderados por el gran maestre templario Guillermo de Beaujeu. El asedio fue apocalíptico. Una lluvia constante de fuego griego y rocas destrozó las murallas. En el combate cuerpo a cuerpo, en calles bañadas de sangre, una flecha atravesó la axila de Beaujeu. Mientras sus caballeros le suplicaban que no se retirara, pronunció sus últimas palabras legendarias: «No estoy huyendo, estoy muerto», y cayó. La ciudad sucumbió. Los últimos templarios se atrincheraron en su fortaleza frente al mar, protegiendo a mujeres y niños. Lucharon habitación por habitación, escalera por escalera, hasta que los pilares del castillo cedieron, derrumbándose sobre cristianos y musulmanes por igual. Con la caída de Acre, el sueño de los estados cruzados se hundió bajo las olas del Mediterráneo. Los europeos fueron expulsados, definitivamente. Sin Jerusalén, sin Acre, sin Tierra Santa que proteger, los templarios regresaron a Europa como un ejército sin guerra, pero seguían siendo inmensamente poderosos, y lo más peligroso de todo, obscenamente ricos. Poseían miles de encomiendas y castillos en todo el continente. Eran un estado dentro de otro estado, y esa riqueza sería el anzuelo de su perdición. Francia, principios del siglo XIV. El rey es Felipe IV, Felipe el Hermoso. Detrás de su rostro pálido e inescrutable se ocultaba un monarca calculador, frío como el hielo, y desesperado. Las guerras con Inglaterra habían vaciado las arcas reales. Felipe devaluó la moneda, expulsó a los judíos, exprimió a los banqueros italianos. Pero el tesoro más grande del mundo estaba justo frente a sus narices, guardado en las torres de la encomienda del Temple, en París. De hecho, Felipe estaba profundamente endeudado con los propios templarios. Para destruir a los monjes guerreros, el rey necesitaba a la iglesia, y los templarios solo obedecían al papa. Pero Felipe tenía una ventaja: el papa Clemente V no residía en Roma. Estaba en Aviñón, bajo la sombra, y el control absoluto de la corona francesa. El escenario estaba listo para el golpe maestro de la codicia. El monarca y sus ministros, maestros de la propaganda y la manipulación legal, diseñaron una trampa implacable. En el más estricto secreto, emisarios reales cabalgaron por toda Francia con órdenes selladas. Órdenes que debían abrirse en un día y una hora precisos. El amanecer del viernes 13 de octubre de 1307 se grabaría para siempre en la memoria colectiva. Mientras los caballeros dormían pacíficamente en sus encomiendas, las fuerzas del rey derribaron las puertas. Jacques de Molay, el anciano gran maestre que había luchado en las cruzadas, fue arrestado en su propia cama. Sin derramar una sola gota de sangre, el ejército más formidable de Europa cayó en una sola redada. Pero el arresto fue solo el comienzo.
Para confiscar legalmente sus bienes, Felipe no podía acusarlos de traición. Tenía que acusarlos de herejía, el crimen máximo de la Edad Media. Los hombres que habían resistido cargas de caballería mameluca, el hambre, el calor y los sables del desierto, fueron arrojados a las húmedas e infectas mazmorras de la Inquisición. Las acusaciones eran grotescas, escandalosas, diseñadas para horrorizar. Se les acusó de escupir, pisotear y orinar sobre el crucifijo, de obligar a los novicios a besarse en la boca, el ombligo y la base de la columna, de adorar a una misteriosa cabeza de ídolo llamada Baphomet. Para arrancar confesiones, se desató un reinado de terror. Los ataron de manos, los alzaron con poleas y los dejaron caer bruscamente. Les untaron grasa en los pies y los acercaron al fuego hasta que los huesos quedaron al descubierto. Los mantuvieron despiertos durante días. Los mataron de hambre. Los estiraron en el potro. Bajo aquel dolor absoluto, la carne humana cede. Hombres honorables, rotos física y mentalmente, confesaron lo imposible. El propio Jacques de Molay, destrozado, admitió algunas acusaciones para detener el sufrimiento de sus hermanos. Esas confesiones, forzadas y falsas, fueron la munición que Felipe necesitaba para obligar al Papa Clemente V a actuar. Aunque muchos caballeros se retractaron al recuperar fuerzas, gritando su inocencia y mostrando sus cuerpos mutilados, el destino de la orden estaba sellado. Felipe ordenó quemar vivos a 54 templarios en un solo día, para silenciarlos. El terror paralizó a los supervivientes. Finalmente, en 1312, en el Concilio de Vienne, el Papa Clemente V cedió. Sin condenar explícitamente a la orden, emitió la bula Vox in excelso. Suprimió a los caballeros templarios bajo el pretexto de que su reputación estaba irreparablemente dañada. Sus tierras, en teoría, pasaron a los hospitalarios, pero en la práctica, Felipe IV ya había saqueado el oro y la plata de los castillos franceses, borró sus deudas, llenó sus arcas con la sangre de sus acreedores. Volvemos a aquel día oscuro de marzo de 1314. Jacques de Molay, anciano y marchito, tras 7 años de oscuridad y cadenas, es sacado a la plaza de Notre-Dame. Debe repetir su confesión. Debe aceptar la cadena perpetua. Pero en ese último instante, la chispa del guerrero santo se enciende de nuevo. Molay y su compañero, Godofredo de Charnay, se ponen en pie. Con voz firme, repudian todas sus confesiones. Declaran que la orden del Temple es pura, santa, libre de pecado. Aseguran que su único crimen fue mentir bajo tortura y que prefieren la muerte antes que seguir deshonrando a su hermandad. Felipe el Hermoso, furioso por la humillación pública, no duda. Ordena que esa misma tarde, al atardecer, ambos sean quemados lentamente en la isla de los judíos, en el Sena. Las llamas subieron, envolvieron el cuerpo del último gran maestre. Su maldición rasgó el viento de París, llamando a los responsables ante el trono de Dios. Y la historia, en uno de sus giros más macabros, demostró que la palabra de un templario moribundo tiene peso. Apenas 33 días después, el Papa Clemente V murió, atormentado por una enfermedad fulminante. 7 meses más tarde, el intocable rey Felipe el Hermoso sufrió un accidente de caza, una parálisis extraña. Lo llevó a la tumba antes de que terminara el año. Su linaje, la dinastía de los Capetos, colapsó envuelta en escándalos, locura y asesinatos, dando origen a la brutal guerra de los 100 años. El fuego consumió la carne de Jacques de Molay, pero forjó el mito eterno de los caballeros templarios.
La caída de los Estados Cruzados y la aniquilación de la Orden del Templo nos dejan una herida abierta en la memoria de la historia. Nos enseñan que no fueron los ejércitos musulmanes del desierto los que destruyeron a los guerreros más devotos de Europa, sino la codicia venenosa y la sed de poder de un rey cristiano. El humo de la hoguera de 1314 se disipó hace siglos, pero el fantasma de los monjes guerreros del manto blanco sigue cabalgando. Las ruinas de sus castillos en el Medio Oriente y las bóvedas vacías de sus encomiendas en Europa permanecen hoy como un monumento mudo a la gloria, al sacrificio absoluto y a la traición más grande de la historia humana. Donde termina el fuego, comienza la leyenda.